es la política nacional. Por un lado, lo que se destapó ya hace varios días, esta denuncia de, no son supuestas, algunos medios hablan de supuestas irregularidades y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que también viene de la mano y no se lo puede desentender, creo yo, de la discusión que se viene dando en el Congreso de la Nación sobre la ley de emergencia en discapacidad. Porque esto es bastante grave. Por un lado, un gobierno, un presidente de la Nación y su gabinete, digamos, y su mano derecha, el triángulo de hierro también, porque salpica a su hermana Karina Milei, enfrentándose justamente y vetando una ley de emergencia en discapacidad. Sale esto, explota esto, y un Congreso de la Nación que, algo particular, insistió en el veto, algo que no se venía sosteniendo con respecto a la ley de financiamiento universitario. También tenemos que decir, digamos, que la contracara de esto fue que así como se avanzó en el freno al veto a la ley de discapacidad, no fue así con el reajuste a las jubilaciones, digamos, y a la fórmula jubilatoria. Pero bueno, en este caso en particular, insisto, es un caso de corrupción, o en realidad una rama de casos de un desprendimiento, digamos, que sale a partir de unos audios que se filtran al exdirector ya en este caso de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Una persona que tampoco es un outsider, una persona como poco relevante, porque es nada más y nada menos que el abogado de Javier Milei, y fue abogado, ya no es más abogado, durante lo que fue también la campaña, una persona de extrema confianza de Javier Milei. ¿Qué dicen estos audios? Digamos, son bastante largos, por eso no los trajimos un poco a consideración, sino que los vamos a analizar en su contexto. Habla de coimas, por así decirlo, en el sistema de, particularmente de aprovisionamiento de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica de lleno a una de las grandes droguerías, que es la droguería Suiza-Argentina. En los audios sostiene de que había que quedarse con el 8% ya de los contratos, digamos, esto es una coima, porque el 3% había que mandarlo a Karina Milei. Y también se lo mencionaba al mano derecha y al subsecretario general de la presidencia, Lule Menem. Entonces acá se empieza a hablar de un entramado que salpica directamente, que Espadaro lo tiene como en realidad una posición medio incómoda, o hasta también, incluso creo que sale hasta bien parado, porque por un lado apenas se filtraron estos audios, el gobierno lo echa e interviene la ANDIS, y por el otro lado él habla de que Lule Menem, que es un sobrino de Carlos Saúl Menem y primo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, metió la mano y es quien está detrás justamente junto con Karina Milei de este sistema de corrupción que plantean justamente con las droguerías. E incluso Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS, sostiene que la persona encargada dentro de su dependencia, entre el organismo que condujo, de hacer las contrataciones, no es una persona que se reporta con él, sino que la colocó Lule Menem, una persona que ya estuvo en el cargo durante la gestión de Macri y que conoce justamente este sector. Lo llamativo que es en esto, de que particularmente con esta droguería, que recordemos que las droguerías acá en Argentina, fruto de la desregulación de los 90, no es que producen los medicamentos, sino que se encargan del sistema de distribución, que es un sistema muy limitado, muy exclusivo, digamos, y en donde tienen justamente esta cuestión de que son los únicos habilitados de poder comprar medicamentos y poder distribuirlos. Es un poco lo que sucede, digamos, por ser la ANMAT es quien regula, digamos, este sistema. Entonces la droguería Suiza-Argentina es una de las más importantes y, por ejemplo, los contratos que tuvo en el 2024 estuvieron en torno a los 3.000 millones de pesos y de repente droguería Suiza-Argentina, particularmente solo en la ANDI, porque también esto después salpica y se menciona el PAMI también y otros organismos más, pasó de 3.000 millones a más de 100.000 millones de pesos en un año. Entonces ahí se habla justamente, e incluso Spagnuolo habla de que llama la atención esto porque de repente, digamos, acusa un sistema de coimas anterior, digamos, cuando él llegó al gobierno también que lo seguían estableciendo, pero que lo que llama la atención es el arreglo que tiene el gobierno, que claramente se está investigando a esta droguería, de que de repente, digamos, por ejemplo, lo dice textualmente, vos a Droguería Suiza-Argentina le estabas dando el 20% de las concesiones, a los otros les dabas 10, 15 y de repente Droguería Suiza-Argentina se queda con el 60% de los contratos, algo que incluso ha generado la incomodidad de los otros prestadores, digamos. Pero bueno, ahí va, por ese lado va el escándalo de corrupción que se está investigando, que se sostiene incluso de que se hablan de cifras millonarias y que llega directamente a Karina Milei. E incluso lo más peligroso que se han filtrado en estos audios es que el mismo exdirector de la ANDIS dice que se lo advirtió a Javier Milei y que lo desconoció. Entonces, acá directamente esto salpica al presidente, a su hermana, a una persona de estrecha confianza de su hermana que es Lule Menem, a Martín Menem, y arma un entramado y una red que incluso los audios nuevos que se han filtrado mencionan a Sandra Petovelo, también la ministra de Capital Humano, como una persona que está al tanto y que está involucrada en esta cuestión, y hasta Diana Mondino, porque estos audios también algunos de ellos son de agosto del año pasado, cuando Diana Mondino todavía estaba dentro del gabinete del gobierno.
¿Qué es lo más llamativo de esto, insisto, a pesar de la corrupción que es bastante grave? Que sucede en un contexto en el cual el gobierno decidió encarar una política de desmantelamiento y de ajuste hacia este sector. Los jubilados, recordemos también, pero los pensionados y de reclamos que vienen sosteniendo, muy visibles, particularmente los familiares, ¿no?, de las personas con discapacidad, que por un lado se encontraron con una auditoría, lo que ellos llaman auditoría masiva, que dejó afuera a más de 60.000 personas con discapacidad acreditada y con pensiones. El gobierno acusa de que había una desregulación, que había justamente una superpoblación de discapacitados, de personas con discapacidad que percibían una pensión que se ha aumentado durante los últimos gobiernos, pero lo grave es que mucha de esta población, de estas 60.000 personas que dejaron de percibir el beneficio, ni siquiera fueron notificadas de esta auditoría. Entonces, directamente se encontraron cuando fueron a percibir su ingreso, su haber al banco, es que no les habían depositado, entonces ya venía caldeada la cosa. Y por otro lado, en los sectores que tienen que acceder a un tratamiento, desde el mes de noviembre del año pasado hasta ahora, las famosas prestaciones que tienen que pagar o la cuota que el gobierno nacional cubre, digamos, estos tratamientos, no se actualizó, es insignificante, y justamente la ley de emergencia de discapacidad lo que viene es, por un lado, a una recomposición salarial, pero también a cubrir este otro frente que tiene que ver justamente con las prestaciones. Recordemos que son muchas veces, depende también la discapacidad, el tratamiento que tienen que acceder, son costosos, son muy exclusivos, son en centros terapéuticos, y el gobierno, a través de los distintos programas complementarios, uno de ellos es Incluir Salud y algunos otros más, no estuvo cubriendo, digamos, y las familias tuvieron que costear, en el mejor de los casos, ¿no?, las familias tuvieron que costear estos altos tratamientos, y lo que hoy se cuestiona es esto, ¿no? Aparece un caso de corrupción que es escandaloso y que realmente es bastante llamativo que se dé en un sector donde el gobierno está desfinanciando. O sea, hay plata para algunas cosas, digamos, plata para hacer corrupción y para manipular contratos, etcétera, pero no para pagar las prestaciones que garantizan nada más y nada menos, porque muchos de ellos son enfermedades crónicas, son grados, digamos, de capacidad que son irrecuperables, y lo que se está poniendo en juego es calidad de vida, nada más y nada menos. Que las personas con discapacidad que son pensionadas y pensionados puedan acceder a estas prestaciones y a esta cobertura de salud garantiza un mínimo de dignidad y de calidad de vida para que puedan transitar sus enfermedades de la mejor manera posible. El gobierno decidió desmantelar eso, hoy el Congreso ha insistido en el veto, lo que plantea justamente que tiene que actualizarse los valores del nomenclador, que es lo que se denomina, y por otro lado también un reajuste salarial. Pero bueno, estamos frente a esto, un organismo que hoy está intervenido, un exfuncionario, un ex mano derecha, Javier Milei, que ya se presentó a la justicia y se puso a disposición, y un escándalo de corrupción que le explota al gobierno en vilo y a menos de 2 semanas de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, y también a 2 meses de las elecciones, ya casi un mes, digamos, a las elecciones nacionales legislativas también, que sin lugar a dudas ya hablan algunas encuestadoras de que lo perjudica al gobierno. ¿Por qué? Básicamente esto que sucede y ha sucedido en otros casos con Javier Milei, ¿no? Frente a alguna duda o alguna acusación de corrupción, echa Milei al funcionario o desmanejo, en este caso debería echar a su hermana, y ha dicho que es innegociable su alianza y el rol de su hermana dentro del gobierno, así que las últimas apariciones que tuvo Javier Milei, Karina Milei y Martín Menem han hablado de acelerar a Quinte, que van a defender y que esto es una operación del kirchnerismo, ellos acusan que es una operación del kirchnerismo, y que también incluso mandan y desmienten directamente, no niegan la veracidad de los audios, sino que dicen que Espadoro estuvo mintiendo, miente y que lo va a tener que demostrar a la justicia. Así que, Maru, es un escándalo. Yo creo que, insisto, la corrupción siempre es un escándalo, pero en este caso en un sector sobre el que el gobierno viene avanzando, que muestra una cara bastante cruel, digamos, una política deshumanizante, y encima a esto se le suma, ¿no?, al desmantelamiento y a la falta de asignación de fondos, un caso de corrupción que directamente salpica al círculo Milei. Bien, Facu, ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo el sector de la oposición frente a estas cuestiones? ¿De qué manera está reaccionando? O si es que ya pidió intervención de la justicia en el caso, porque no es solamente, como se está dando a conocer en los medios de comunicación, tratar de publicar información que al fin de cuentas es extraoficial por el momento. Lo importante es que la justicia intervenga y que quienes son oposición finalmente sean oposición también para defender los intereses, en este caso, de las personas con discapacidad. Sí, la justicia ya intervino. A ver, acá hay un componente político y un componente judicial. La oposición lo que está planteando es la renuncia de todas las personas que están siendo acusadas en este audio, o por lo menos que cesen de sus cargos hasta tanto se aclare la situación judicial. Eso por un lado. La oposición también avanzó
y frenó el veto de Milei en materia de discapacidad, y por el otro lado la justicia lo que está haciendo es avanzar con la investigación, ha incautado celulares e incluso ha puesto en detención a los gerentes de la droguería suizo-argentina, que uno de ellos estaba queriendo escapar de su casa en un country y lo encontraron con más de $200.000 en sobres, una locura, digamos. Se detuvo también después a su hermano, 70 millones de pesos, digamos, tarjetas de crédito. Entonces lo que estamos hablando es un escándalo de corrupción que lamentablemente, insisto, no ha tenido quizás la trascendencia mediática, pero hoy sí, ya después, porque los audios incluso se pusieron en duda. Hubo días donde la prensa no los quiso comunicar todo, hasta tanto se confirmó de que eran audios verídicos, y lo peor o lo más interesante, yo creo, es que se está filtrando de aparte. La prensa, algunos periodistas sostienen que hay más audios y que los demás audios complican mucho más a Karina Milei y a Lule Menem. Así que vamos a seguir viendo, es una noticia que se está trabajando todavía ahí, pero una causa que ya avanzó. El fiscal Casanelo, el juez Casanelo es quien lleva la causa junto a fiscales, digamos, que están recopilando la información y que se está dictando alguna prisión preventiva sobre algunos funcionarios, pero en particular al exdirector de la ANDIS, quien dice que va a colaborar, está bajo el sistema de protección de testigos, y por el otro lado un gobierno que intervino a la ANDIS y que durante 180 días nombró un interventor que tiene que hacer un informe de auditoría interna para poder ponerlo a disposición también de la justicia, y por otro lado la Auditoría General de la Nación y todos los demás organismos del Poder Ejecutivo y el Legislativo que controlan para poder avanzar en el tema. Lo que la oposición plantea es que si esto avanza y prospera y Milei, se confirma que Karina Milei y que Javier Milei están involucrados, van a pedir juicio político. Decididamente, pero en materia judicial se avanza en paralelo, pero hoy Milei sostiene a estas personas en sus cargos, así que hay que ver hasta dónde está dispuesto a soportar esta tensión. Bien, ¿crees que esto puede marcar una crisis aún mayor política dentro del gobierno de Javier Milei? ¿Y qué opinás de cara a las elecciones legislativas que se vienen? No solo política es la consecuencia, económica ya está haciendo. Incluso apenas comenzó a avanzar en esto y se confirmó, los mercados cayeron, las acciones argentinas han caído porque se plantean que el gobierno de Milei está frente a una crisis bastante complicada y hay una desconfianza. Y en términos políticos, sin lugar a dudas, hay que ver, Milei sostiene, Karina Milei sigue en campaña. También ahí hay algo bastante interesante lo que está pasando, que lo podemos tratar después, los escándalos, digamos, con la caravana de Spert, donde tuvieron que sacarlo, donde a Karina Milei la tuvieron que agachar, digamos, una camioneta, y a Spert porque empezaron a llover piedras, insultos de la gente del conurbano bonaerense, y también lo que ha pasado ahora en Corrientes, hace unos días, creo que fue antes de ayer, donde Karina Milei y Martín Menem fueron, y también fueron abuchados por la gente, se reprimió a los periodistas que querían acercarse a tomar nota, le pegaron a unos manifestantes también, a una periodista de América 24, que tampoco es un medio, digamos, tan opositor, como lo puede ser Página 12, C5N, etcétera. Los mismos seguridad de Karina Milei y los militantes de la Libertad Avanza le pegaron, le insultaron, así que estamos frente a un terreno bastante hostil que sin lugar a dudas el gobierno está pagando un costo político de una desconfianza según lo que están trascendiendo las primeras encuestas sobre este tema, porque es un sector muy sensible, la discapacidad. ¿Existe algún hecho en la historia argentina en el cual se haya avanzado o se hayan concretado, en este caso, situaciones de coimas en áreas que tengan que ver con las políticas sociales? No, lo que ellos han acusado, digamos, la oposición, particularmente el macrismo, es justamente sobre, es más, Juan Grabois es uno de los señalados, sobre los merenderos, han sido como causas que tienen que ver muy en las áreas operativas de corrupción que se acusan, digamos. En este caso estamos hablando de que en la dirigencia y en la conducción política de estos organismos tan sensibles está enquistada la corrupción. Esto no salpicaba en su momento, por ejemplo, en los ministros. Eran acusaciones de corrupción hacia áreas operativas, e incluso se señalaba, porque esto ha pasado, insisto, hace menos de un año, donde Sandra Petovelo señalaba a los punteros políticos de cometer corrupción y a las autoridades menores. Acá lo que estamos hablando directamente son ministros involucrados, personas que están a cargo de la conducción política, algo que no sucedía al menos las acusaciones y las investigaciones hayan alcanzado funcionarios de alto rango en las gestiones anteriores. Entonces es un escándalo, la verdad, ya hacía mucho tiempo no sucedía esto en Argentina, en que directamente altos funcionarios y la mano derecha en particular y la hermana del presidente esté salpicada en un caso de corrupción tan grande. A Cristina la procesaron y la juzgaron y la condenaron por menos, un caso de un ente autárquico de realidad nacional. Aparte, no, si vos ves los números de suizos, Argentina, el crecimiento exponencial que tuvo en el último periodo de Milei, del 2024 al 2025, hablamos de 3.900 millones a 108.000. Sí. No estamos hablando que duplicó, triplicó, o sea, ¿se entiende? 3.900 a 108.000 millones. 200 y pico % de aumento. Una locura y además... No tenés cómo justificar además compra ese directa, crecimiento. Contrataciones directas, que si fuese licitaciones, digamos, hay un proceso de transparencia, esto es compra directa, directamente la autoridad de la ANDIS diciendo, y esto salpica al PAMI.
Algunos plantean que en el PAMI puede pasar lo mismo, ha explotado esto, pero la oposición está planteando también que en el PAMI y en los demás organismos descentralizados del Estado en materia de política social y de contratación de medicamentos se audite. Porque la verdad que sí ha sucedido en esta área particular. ¿Por qué no habría de haber sucedido en otro? Tal cual, hay una presunción ya de corrupción que seguramente la justicia va a investigar y veremos qué va a pasar con la oposición y veremos cuál es la repercusión en los frentes armados y en los armados políticos. Por un lado, después lo podemos conversar. Yo creo que quienes están celebrando es quienes no acordaron con Milei, el gobierno Rego en particular, en que decidió ir con un frente propio. Veremos qué costo van a pagar, por ejemplo, provincias como Mendoza o esta alianza de la Ciudad de Buenos Aires del PRO con la Libertad Avanza, a ver qué va a suceder. Ahí quienes, digamos, pecaron tal vez de tibieza de no avanzar, hoy lo están celebrando en que se pueden despegar de este caso de corrupción nacional.